gente que esté atenta a las gestiones de la clase. Bien, ¿estamos grabando ya? Sí, perfecto. ¿Por qué tengo...? Ahí sí. Ya. La voy a dejar así, yo creo. Modo cine. Bien. Hola, profe. Ahí está. Profe, no se escucha. Ah, buena. Gracias, gracias, gracias. Esperen un momento. Compartir sonido de la computadora. Mari Ahora Compuche, sí. Tumayantra Malimón, se nos hace necesario retomar con nuestra serie de videos sobre la historia de lucha y resistencia del pueblo mapuche, para llegar a entender plenamente la actualidad de la resistencia que da mi pueblo contra las transnacionales y contra el Estado. Es necesario recordar también que aún hay presos políticos. Ojo, que lo que hace él en este video es hacer un énfasis y un enlace en lo que partió siendo la guerra de Arauco en comparación a lo que se vive hoy en día en el conflicto mapuche, ¿ya? Qué cosa, compara constantemente cosas que han cambiado versus cosas que ya siguen siendo lo mismo, casi, netamente. Así que atento ahí en ese sentido. Está un poco cortado, pero casi nada. Bueno, pero se puede ver, ¿cierto? Digamos, no es que no es que sea, no se entienda. Ya. Políticos mapuches en huelga de hambre, que para la fecha en que suba este video probablemente todavía estén en huelga. En el video anterior sobre la lucha contra el Imperio Español hablamos sobre el Eftraro, el gran huaychafe que se enfrentó al gobernador extremeño Pedro de Valdivia. Para saber más de eso y entender mucho mejor este video, aquí o allá, ya no sé, te dejo el enlace. Si ya viste el video anterior de esta saga, sabrás que en 1557 lamentamos la muerte del Peñi Leftraro, quien dejó grandes enseñanzas a su pueblo respecto al cahuellu, a la debilidad del ejército español y al modo ataque en oleadas. Leftraro había matado al extremeño Pedro de Valdivia, pero fue asesinado por el castellano Francisco de Villagra, quien aún celebraba su triunfo cuando desde el virreinato llega el nuevo gobernador, García Hurtado de Mendoza, quien era el hijo del virrey. Así que no tuvo que dejar currículum para el cargo, pues Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre se estaban disputando para suceder a Valdivia, como el criminal de turno. Pero no, para que nadie pelee mejor pondré a mi hijo, dijo el virrey, y fin del problema. Los otros dos personajes se fueron presos a Perú. Fue la primera orden que dio García Hurtado en el poder, y eso que el día anterior se había quedado en la casa de Villagra. Mientras tanto, en nuestra querida Mapuchelandia, aún se hablaba de la ausencia del Eftraro, pero era urgente que se eligiera a un nuevo toqui para guiar la Huaychán contra el Imperio Español. Era una elección difícil, pues si bien la valentía desbordaba entre los huaychafes, era muy difícil alcanzar el nivel táctico del Eftraro. El nuevo gobernador español de 21 años era aún más autoritario y despiadado, también más astuto, orgulloso, arrogante y gustaba de lo ultraviolento. Hasta se vestía así como villano, fíjate. Era ese típico personaje que te arroja su linaje familiar por cualquier razón. Y claro, su familia era muy cercana al rey Carlos I de España, que ya había abdicado a la corona y dejó a cargo a su hijo Felipe II. García Hurtado pasó por Santiago, impuso su autoridad. Pero a la mierda Santiago, la ciudad realmente importante era Concepción, así que allá se fue, pues allá era la zona de los grandes conflictos con el pueblo mapuche. Llegó con esa sonrisa psicópata, creyendo que las y los mapuches podían ser comprados con regalitos. Pero no, compu Buenuy, traían un par de telas y se iban a quedar con la tierra. Y hoy la tierra es más valiosa que las posesiones materiales, así que se armó la pelea. Este nuevo gobernador venía con un ejército numeroso y profesional. Era el mejor preparado que había llegado a la región hasta ese entonces. Nuestros ancestros se vieron muy complicados. Se luchó de forma muy desorganizada, hasta el fuerte de San Luis, en lo que hoy es Talcahuano.
llegaron 3 grupos de Puhuaychafe y usaron lanzas como garrocha, pero se enfrentaban a arcabuces y cañones. No obstante, con el Huaychafe Tucapel casi se logra la victoria. Si no fuera por ese casi, pues al terreno llegaron refuerzos españoles y consiguieron una victoria aplastante. Un número indeterminado de mapuches murieron en esa batalla. Pero los mapuches no se quedarían así. Se enojaron al ser derrotados solo por algunos pocos españoles mal alimentados, ya que no alcanzaron a abastecerse. Pero en noviembre de ese mismo año 1557, García Hurtado decide avanzar sus tropas al sur del río Biobío, histórico río testigo de 1000 batallas que dieron nuestros ancestros. Ya al sur del río, hacia lo que hoy es Coronel, iban 600 españoles y más de 4000 yanaconas. Mientras caminaban por los bosques, eran observados por los pupeñi del ejército de Calfuruñi, o Coligüe Azul. De seguro no te suena el nombre, porque la historia lo inmortalizó por su nombre castellanizado, Galvarino. Este guerrero había luchado junto a las fuerzas del legendario Lefraro. En este lugar, según se cuenta, 2 soldados españoles se alejan de su grupo para buscar frutillas. Uno de ellos es atacado por los mapuches, mientras el otro alcanzó a dar aviso al resto del ejército. Nuestros ancestros se arrojaron con toda la Huaychá, con el grito furioso de Calfuruñi, pero armaduras y arcabuces lograron arrinconar a las fuerzas mapuches en un terreno pantanoso. El barro llegaba a la cintura. Aún así, el Huaychafe Renku, el invencible, atacó a yanaconas y españoles sin piedad. Era evidente la ventaja armamentística del ejército español, por lo que Renku apenas logró emprender una retirada. Se había aprendido del Leftraro que retirarse no implica una derrota necesariamente, pero unos 150 Puhuaychafe mapuche fueron hechos prisioneros, entre ellos el gran Calfuruñi. La batalla de Lagunillas, como se le conoció, significó una derrota para nuestro pueblo. Si bien fue una retirada, la reflexión de los españoles fue que ni siquiera este gran ejército profesional, el más preparado que había llegado a Viayala en ese momento, con armas relucientes y nuevas, era suficiente para derrotar por completo a los mapuches. Fue necesario pedir los refuerzos desde Santiago. De otro modo, García Hurtado hubiera sido otro gobernador ajusticiado por el pueblo mapuche. Ya mencionamos el carácter ultraviolento del gobernador García Hurtado de Mendoza, quien quería humillar a Calfuruñi y a los prisioneros. No la banda de música, sino que a los prisioneros mapuches. Les cortó la mano derecha y la nariz a la mayoría. Calfuruñi estaba pero furioso y orgulloso trató de no expresar dolor para no darle en el gusto al invasor. Incluso puso la otra mano en un acto desafiante. El verdugo la cortó. Calfuruñi pidió su muerte, pero no se la dieron. Así es que se retiró del lugar con sus conas, desde ya planificando una gran venganza. García Hurtado Mendoza sabía mucho sobre guerras y sobre armamentos, pero no sabía nada sobre las y los mapuches y nuestro carácter indómito. Él pensó que esto sería un escarmiento, pero no, vos compadre, esto no le dio miedo a los mapuches, esto le dio más motivos para sentir más rabia y transformarla en fuerza y energía para seguir enfrentando la lucha. De hecho, Calfuruñi regresó con su gente y mostró su mutilación, motivando a retomar la lucha y con más violencia. Lejos de sentirse inútil para pelear, él logró atarse cuchillos en reemplazo de sus manos. ¿Qué Wolverine o Loesno, como le llamen en tu tierra? Nosotras y nosotros teníamos a Calfuruñi, quien desde ya comenzó a entrenarse en la pelea con sus nuevas manos. Frente a estas derrotas, nuestros ancestros se vieron en la necesidad de unificar las fuerzas de ataque mapuche, tal como lo había hecho Leftraro. Necesitaban a alguien que tuviera el Nehuen y el Quimén a su misma altura. Así que en Pilmaiquén se reúne el Consejo del Onco, desde distintos territorios en lucha para poder escoger al toqui que pudiera guiar esta nueva etapa en la Huaychán. Uno de los favoritos para este proceso era Ralcahuenu, es decir, cielo que truena, castellanizado como Talcahuano. Pero él, ya muy anciano, prefirió ceder esta postulación a su sobrino Calfulicán, a quien consideraba muy capaz y fuerte. Además había tenido experiencia en las campañas del Leftraro en la victoria de Tucapel, participando en el juicio que dio muerte al antiguo gobernador Pedro de Valdivia en 1553. Según los españoles, Calfulicán era un hombre tuerto desde su niñez y con una gran fuerza. Se alzaba como un aspirante potente. Según la crónica, se dispusieron a hacer una prueba de fuerza y de resistencia. Cada aspirante debía cargar un tronco en los hombros. Había llegado Calfulicán, quien según se cuenta estuvo 3 días con el tronco en sus hombros. Imagínate cómo iba al baño ese hombre. Durante días y noches los lonco mapuche, los quinche, debatieron, rieron, bebieron, compartieron y comieron. Calfulicán era sin duda el nuevo toqui, que unificaría todas las fuerzas guerreras mapuche.
No obstante, los relatos del cronista español Alonso Ercilla no deben ser interpretados como una verdad absoluta. Ser toqui, queridísimo Ercilla, no se reduce a poseer una fuerza descomunal, sino que se requieren muchas otras habilidades para dirigir un ejército. Se vale también de la experiencia que tuviera un mapuche en la guerra, de su habilidad con las armas, las herramientas, la destreza física, su quimun, la sabiduría para tomar decisiones. Calfulicán se comprometió a ser responsable y luchar para liberar el Gualmapu de estos invasores. Turcupichún, un toqui del Valle del Biobío, quien había luchado también en la batalla de Lagunillas, tras la derrota decide unirse a Calfulicán. Así también el gran toqui Calfuruñ. Muy pronto a esta elección, Calfulicán, quien estaba ansioso por demostrar su valor en la Huaychán, eligió a 80 de sus mejores puhuaychafes, quienes cambiaron sus ropas como la de los servidores que salían del fuerte de Arauco para buscar leña. Así se pudieron camuflar con los demás, pero escondían sus armas bajo su ropa o en los bultos y lograron cruzar las puertas del fuerte, disimulando su capacidad de guerreros, actuando como gente cansada tras tanto servir a los españoles. Ingresaron y pudieron estar en contacto directo con los yanaconas, que ya te había explicado en un video anterior, eran los indígenas que servían a los españoles. La idea de este plan era alzarse en un momento inesperado, dejarse perseguir por los españoles hasta las afueras del fuerte, en donde los estaría esperando, escondidos en el bosque, el ejército de Calfulicán, ayudados por la noche. Esto funcionó perfecto, ya que aquellos españoles que se adentraron a los bosques cayeron en la emboscada. A la medianoche se abrieron las puertas del fuerte de Arauco. Algunos huaychafes lograron ingresar, mientras la caballería española pasaba por encima de sus enemigos, escapando del campo. El fuerte fue demolido por las fuerzas de Calfulicán, quien se hacía de su primera victoria, la cual no ha sido muy abordada por la historia. Esta habría sido la forma de ataque del toqui, que la habría aplicado anteriormente en las batallas junto al Eftraro. Un día al campamento español llegó un mapuche que pidió hablar con el gobernador este. Dijo que venía a darle información de nuestro Calfulicán. Le dijo a García Hurtado que el toqui le proponía batirse a duelo frente a frente, a vista de los ejércitos, y le ofrece elegir armas, hora, día y lugar. Si ganaba el español, Gualmapu obedecería, pero si ganaba el toqui, pues se iban cagando el territorio mapuche y podían vivir en paz, pero lejos. García Hurtado se sorprendió con esta propuesta, le pareció hasta quijotesca. Aceptó y envió de regreso al huerquén de Calfulicán. Pero en realidad el gobernador español no se iba a ir a duelo. Él sabía que esto era muy raro y supo que en realidad lo que hizo el toqui mapuche fue introducir a un espía, que ahora le diría sobre su ubicación, las fuerzas y la fortaleza. Así que mandaron a redoblar la guardia e intentaron hacer mucho ruido y movimiento para demostrar que no los iban a encontrar desprevenidos. El espía mapuche informa a Calfulicán, quien decide preparar a su ejército cuando aún estaba oscuro, y comenzaron el sigiloso avance. Gualmapu sería el escenario de una nueva batalla, la de Millarapue, el 30 de noviembre de 1557. Los mapuches no habían sido derrotados como habían pensado los soldados españoles. Como era el día de San Andrés, los cristianos tocaron dianas y se fueron a misa. Además, era el onomástico del virrey, así que no se preocuparon ese día si los mapuches iban o venían. Pero, por el toque de dianas, Calfulicán pensó que era un aviso de los españoles para entrar en armas, y que los habían visto en su posición. Así que, con un fuerte afafán, las fuerzas mapuches corrieron al ataque. Los españoles dijeron: joder macho, pero si no les habíamos destrozado en la unidad. Tomaron sus armas, pero esta vez el error de Calfulicán fue confundir los sonidos de la santa cristiandad con una alarma de guerra, perdiendo el factor sorpresa que hubiera podido darle una victoria. Se luchó a campo abierto. El toqui se paseaba en el caballo blanco que antes había sido del mismísimo Pedro de Valdivia, adornado con plumajes. Calfulicán, con su pelo en una sola trenza, luciendo la toquicura, esa piedra que simboliza que es toqui, y una capa grana, expropiada a algún soldado español muerto. El terreno elegido por el toqui era ideal para proteger la infantería y para estancar la artillería española, pero flechas y piedras rebotaban en las corazas del ejército del rey. Se luchaba en oleadas, como aprendimos del Eftraro, pero vamos, estaba combatiendo contra muros de hierro. Los mapuches al menos ahora podían defenderse, con tablones de madera, contra lanzas, arcabuces y mosquetes. No hubo tregua, no hubo descanso. La tierra se regaba de sangre y cuerpos despedazados, pero esos cañones sí que eran un problema. No lograron contrarrestar los disparos. Las fuerzas mapuches se fueron retirando de a poco. Fueron perseguidos por la caballería española, quienes eligieron a los huaychafes mejor vestidos para colgarlos desde los árboles.
Uno de los huaychafes suplicó piedad a las tropas de España, pero entre el resto de huaychafes capturados aparece uno que lo insultó y lo trató de cobarde. Cuando tomaron a este último guerrero mapuche para colgarlo, le quitaron la manta y vieron que sus brazos eran cuchillas. Se trataba de Calfuruñi, quien tuvo que ser sujetado entre mutuos para colgarlo. Los mismos cronistas españoles de la época censuraron muchas de las matanzas hacia los mapuches por considerarlas brutales. Villarapue había sido una derrota. Igual Mapu se regaba con la sangre de nuestros ancestros. Se había perdido una batalla, pero no la guerra. García Hurtado funda Cañete y reconstruye el fuerte de Tucapel. Como se sintió relajado, se fue al Imperial, que andaba fundando ciudades, dejando en Tucapel, en Cañete, a 150 españoles al mando de su hermano Felipe. Hubieron algunos choques con los mapuches, quienes ponían alguna resistencia y luego se iban. Como le avisaron al gobernador sobre estas trifulcas, García Hurtado envía refuerzos de caballería. Calfulicán, por su parte, dijo: "Pero el gobernador no está, así que esta es la nuestra". Había que asaltar el fuerte de Tucapel, así que envió a uno de sus compañeros de confianza para entrar como espía en el fuerte y observar la defensa. Allí se hizo amigo de un yanacona, al que llamaban Andresillo, quien estaba al servicio de los españoles. Como se hicieron requete amigos, lo convenció de cooperar con los suyos, que se pasara al bando de Calfulicán, que para allá estaban los de su sangre. Andresillo estaba de acuerdo y aceptaba las regalías y el reconocimiento que tendría por parte de los huaychafes. Pero luego que el espía de Calfulicán se fuera, Andresillo, como todo el yanacona que era, fue a donde sus amos a contarle los planes de los mapuches. Anda, escribe ahí a cuántos Andresillos tú conoces. Los soldados españoles dijeron: "Muy bien hecho, indio de mierda, toma una galleta". Imagínate, el espía mapuche hasta le había arreglado una cita a Calfulicán con este Andresillo. El espía, que no era muy buen espía, fue a buscar al yanacona y de paso hasta le mostró el lugar preciso de la emboscada que iban a concretar. Se encontró con el corpulento Calfulicán, quien llevaba una coraza que posiblemente había sido de Pedro de Valdivia. Andresillo creía que sería descubierto. Estaba nervioso, pero Calfulicán le habló sobre la justicia de su causa, le dio las razones del ataque y le ofreció recuperar su dignidad. Solo debía ayudarles en su plan. Andresillo le prometió fidelidad, le habló de su odio al huinca invasor y le recomendó atacar en la noche, mientras todos duermen, y que acercara el campamento hacia el fuerte. Ya muy bien, todo planificado. El espía de Calfulicán, junto a Andresillo, abriría las puertas del fuerte, dando así la señal del ataque. Cuando el espía mapuche junto con Andresillo entraron al fuerte, el ejército español simuló estar distraído. Los y las mapuches aprendimos una lección. No todos quienes lleven tu misma sangre son necesariamente tus hermanos y hermanas. Así como los yanaconas de ese tiempo, hoy existen mapuches que son policías y reprimen a su propio pueblo, mapuches milicos del ejército chileno y mapuches pastores evangélicos. Entonces una persona que se convierte al cristianismo, que es mapuche, se supone que tiene que renunciar a esas prácticas, no porque lo obligue la iglesia, sino porque compromete su fe. Claro. Esto no está correcto, esto no está bien, esto es pagano, esto la Biblia lo condena, lo cuestiona. Todos yanaconas. Calfulicán no sabía del peligro que estaba corriendo. El capitán toledano... Ojo ahí, ese tema es bastante sensible. ¿Por qué? Porque aquí él hace el énfasis claramente en lo que es un yanacona desde la mirada indígena, ¿cierto? Un yanacona es un indígena que decide adoptar la cultura española, ¿se entiende? Entonces renuncia a toda su creencia y obviamente, desde el punto de vista de la cultura indígena, eso es mirado como una traición, ¿se entiende? Entonces por eso se hace énfasis desde que, por ejemplo, un miembro de una comunidad indígena que se cambie a una religión occidental como la cristiana o católica, ¿cierto? O incluso temas como la militancia en algún partido político o ser parte de la Fuerza Armada, ellos los pueden ver incluso de esa forma. Y esa cosa se mantiene hasta hoy, porque hoy en día en el tema del conflicto mapuche hay grupos que son bastante más radicalizados respecto a otras comunidades, que también hay que hacer el énfasis de que hay otras comunidades donde se acepta comúnmente a las personas y no hay ningún problema. Pero este conflicto tiene por detrás muchos intereses y muchas cosas, mucha historia. Entonces, por eso son temas sensibles. Y siempre nos vamos a encontrar con la tendencia, siempre nos vamos a encontrar un poco con la mirada un poco polarizada, por así decirlo,
porque son temas sensibles socialmente, culturalmente e históricamente. Todos los países tienen temas de esta forma, ¿cierto? Es como hablar del racismo en Estados Unidos o qué sé yo, ¿cierto? O hablar del nazismo en Alemania, por ejemplo. Son temas tabúes que siempre desatan estas cosas. Por eso yo hago la invitación a que entendamos con altura de mira la postura de este youtuber, ¿cierto? Respecto a cómo plantea la historia. Porque siempre nos vamos a encontrar que cuando estudiemos historia o cuando veamos historia, nos vamos a encontrar con visiones. Y es importante observar ambas visiones, ambos puntos de vista. Alonso de Reynoso mandó abrir las puertas del fuerte para hacer creer al Toqui que era la señal de ataque, no sin antes haber preparado toda la artillería y a todos sus hombres para una emboscada dentro del fuerte. En eso, el espía mapuche es apresado ante la mirada de Andresillo. Corazón roto para este espía mapuche, había sido traicionado. Era el 5 de febrero de 1558. Las puertas del fuerte se abrieron y Calfulicán dio la orden de ataque. Se acercaron sigilosos, creyendo que no eran vistos, y al afafán del huaychafe mapuche se arrojaron a la huaychana. Pero al entrar al fuerte fueron atacados por la artillería, impacto seco y directo al cuerpo de la primera línea mapuche. Se lanzó la caballería española sobre los huaychafes, quienes solo pudieron resistir de forma aislada. El culcul mapuche sonó varias veces, en señal de retirada, la cual ya era muy difícil. Se logró, con mucho desorden, pero se logró, dejando un camino de muertos y prisioneros. Entre quienes el capitán Reynoso eligió a 12 de ellos. Entre esos estaba el mismísimo joven espía de Calfulicán. Los puso frente a los cañones y les disparó directo al cuerpo, despedazándolos y haciendo explotar sus cuerpos. Este general era como Piñera, pues quiso apagar el incendio con benzina. A eso me refiero con la generó más tendencia rabia política entre nuestros ancestros, quienes prepararon con la furia de un Chalcán un nuevo ataque, con los Huaychafeyem en la memoria. Calfulicán se fue hacia las montañas en Angelmó, se alojó algunos meses en ese sector. El Toqui preparaba su regreso, debía armar un nuevo ejército. Sobre esto fue avisado el capitán Reynoso, gracias a que tenía espías yanaconas en todas partes, los yanaconas, y envió a uno de sus más experimentados capitanes, Pedro de Avendaño, para que recorriera la sierra de Pilmaiquén, que era la mapu del Peñi Calfulicán. Luego de muchos días buscando y ya desesperanzado, Avendaño se encuentra con un mapuche, quien renegaba de su apoyo a Calfulicán. Es que no es la forma, seguramente les dijo, y les informó al ejército español sobre el paradero del Toqui. Toma tu galleta, le dijeron los soldados, y llegaron durante la noche hasta el campamento del Toqui. Se dieron el tiempo de la noche para rodear el sector, y al primer brillo del sol atacaron, arrasando todo. Calfulicán alcanzó a luchar como pudo, tomado por sorpresa. Fue herido y luego inmovilizado por muchos soldados. Y si bien Reynoso no estaba autorizado para sentenciar una ejecución, dado que no era un capitán general, dijo, mis cojones, y mandó a nuestro Calfulicán a la pica. Sería empalado. Fue tomado por sus brazos mientras miraba con desprecio a sus verdugos y les gritó «Incheyo que en el ayu». Se cuenta que sacó a patadas a la persona que lo iba a sentar en aquella pica, que en pocos segundos le iba a atravesar las entrañas. Entre varios españoles lo tomaron y lo sentaron, empujándolo hacia abajo. Su cuerpo atravesado fue expuesto al resto de mapuche, mientras 30 arqueros dispararon flechas al cadáver. Cerrando así lo que fue la historia de lucha de Calfulicán. Los loncos que vieron este suceso jamás olvidarían lo que el ejército español hizo al Toqui. Lo consideraron una nueva señal de que no había que rendirse, sino luchar hasta expulsarlos del territorio gualmapu. Algunos cronistas españoles contaron que una esposa de Calfulicán apareció entre la gente, arrojándole a su hijo y tratando de cobarde al Toqui por haber sido atrapado. Sin embargo, muchas de estas historias narradas desde la óptica occidental están cargadas de representaciones míticas, muy propias de la época, el siglo de oro. Textos como el de La Araucana, de Alonso de Ercilla, quien llegó con García Hurtado Mendoza y se salvó de ser ejecutado. Alonso de Ercilla fue un Por él, cronista quedó enamorado de la que en el fondo exacerbó mucho lo que fue la guerra de Arauco y fue uno de los primeros autores y se tomó como la fuente referente en un momento. fuerza y resistencia mapuche, y en su relato da mucho mérito épico a cada personaje, da una fuerza sobrenatural propia de Marvel a Calfulicán, así como también a muchos soldados españoles. Le entrega esa épica como del Señor de los Anillos a cada batalla. Lo cierto es que Calfulicán fue un nombre que se escuchó en España, traducido como Caupolicán, y sí que fue descrito como un hombre muy fuerte y belicoso.
y que sí que hizo temblar al primer ejército profesional y bien entrenado que llegó a esa mapa. No obstante, recuerden que después de la muerte de Valdivia, España envía un ejército profesional, es decir, envía al ejército de España a encargarse de este asunto, porque en ningún lugar de América se había ejercido una resistencia tan potente como la que había hecho el pueblo mapuche. Bien, muchachos, espero que les haya gustado el video, bastante irreverente respecto a lo que se podría mostrar, ¿cierto? Comúnmente, pero yo se los traigo porque en el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Eso es lo que se consume día a día en YouTube, ¿cierto? Y por qué no traer también una visión más informal y mirado desde un punto de vista menos académico. Bien, lo que respecta después de lo que hemos visto, chiquillos, es, permiso, voy a silenciar porque hay unas personas ahí que tienen como, no sé, un ruido de fondo. Ahí pueden usted activar su micrófono para opinar, ¿cierto? Como siempre, ningún problema con eso. Vamos a activar las cámaras. Bienvenidos, chiquillos. Profesor, ¿podría mandar el link, por favor? Lo voy a subir al tablón, ¿les parece? Para que así no pierda el tiempo en buscarlo y pegarlo en el chat. Lo subo al tablón en Classroom, ¿ok? Subo el video ahí. Súper buen canal, pero ojo, yo estoy diciendo al tiro, les digo aquí abiertamente en clase, que es un canal de clara tendencia política, ¿ya? Entonces, verlo con ese punto de vista. No, después no vayan diciendo, el profe anda haciendo propaganda política, anda maquineando. No, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Bien, permiso. Voy a poner pantalla completa en la presentación. Estamos. Bien, después de toda esa, ¿cierto? Y que se establece esta frontera entre lo que vendría siendo el Chile colonial y el Gualmapu, la tierra mapuche, ¿cierto? Que vendría siendo el río Biobío, se establece lo que vendría siendo la etapa colonial, que es lo que vamos a empezar a ver desde ya, que vendría siendo todo este periodo que ocurre aproximadamente entre 1600 y 1800, ¿ya? O sea, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 200 años. Este periodo se va a caracterizar por ser netamente un periodo de explotación de la tierra, ¿cierto? España quería dominar América no por un tema de que lo quería de colección, ¿cierto? Sino que lo quería para explotar sus tierras, sus minerales, sus tierras fértiles con la agricultura, crianza de animales, qué sé yo, madera, etcétera, un sinfín de materiales y de materias primas que se le llama, que podemos sacar directamente de la tierra y que Chile es un país muy rico, ¿cierto? Chile tiene una variedad enorme de materias primas, desde minerales, desde bosques, desde que en esa época la tala de árboles va a ser indiscriminada, ojo, estamos hablando de 1600 a 1800. O sea, en ese tiempo el cuidado del medio ambiente, chiquillos, no existe, ¿ya? Y se cortaban árboles porque sí, ¿cierto? Se mataban animales, se cazaba porque sí, no había esa conciencia que hoy en día existe de que hay que cuidar, de que todo tiene que ser renovable, de que hay que respetar la naturaleza, ¿cierto? Todo eso viene después cuando ya en esta época inicia este pensamiento de explotar la naturaleza para generar riqueza, pero va a llegar un punto, ¿cierto?, más tardíamente donde esto va a topar, que es lo que estamos viviendo hoy nosotros, ¿cierto? Con pronósticos tan terribles como de que si no cambiamos nuestra forma de consumir, de aquí al 2050 no habría materias primas para sustentar al mundo entero, ¿cierto? En fin, todas estas cosas marcan, podemos hacer un enlace entre lo que parte, ¿cierto?, la historia de Chile con lo que es la actualidad. O sea,
no podemos hablar del Chile que nosotros conocemos, pero claramente este es el precedente y muchas cosas de nuestra cultura, muchas cosas de nuestra economía, muchas cosas de nuestras prácticas económicas y culturales las vamos a ver que nacen en esta época, en la colonia chilena. ¿Y cómo es? Hoy día nos vamos a enfocar netamente en lo que es la economía chilena, ¿ya? La economía de la época colonial y cómo se organizaba. ¿Y por qué la economía primero? Porque la colonia española tenía un fin económico, ¿cierto? No había otro. O sea, todo lo que viene después dentro de lo social, religioso, mezcla de razas, guerra, conflicto, religión, qué sé yo, todo eso tiene que ver con un dominio. Y ese dominio tenía un fin, una finalidad de explotar la tierra, nada más. Entonces el tema principal en la economía, recordemos que el mercantilismo pega más fuerte que nunca, esta idea de acumular riqueza, de ser rico, de ser famoso, de estar cerca de la influencia del rey, como vimos en el video, el virrey, que ya es amigo del rey, nombra a su hijo como el nuevo gobernador de Chile, ¿cierto? O sea, todo lo que era dentro de los españoles peninsulares se movía a través de influencias. Y para tener esa influencia yo tenía que ser famoso y tener dinero para financiar, ¿cierto?, mi expedición y qué sé yo. Entonces, la riqueza y la fama ya en esta época eran muy importantes, ya en esta época eran sinónimo de éxito. Ojo con eso. Bien, aquí tenemos la clásica pirámide social que hemos visto en varias ocasiones, donde están los españoles peninsulares a la cabeza, los criollos y mestizos, luego vienen, ¿cierto?, los indios y finalmente los negros y mulatos. No me voy a detener ahí, porque eso ya lo tenemos claro, pero sí aquí en esta parte del mercantilismo. Lo voy a leer y si usted quiere tomar alguna palabra clave, la anota en su cuaderno. Recordemos que hay que tratar de aprender a tomar apuntes. ¿Cómo toma apuntes? Escribiendo las palabras claves, las frases claves, ¿cierto? La evolución de la economía colonial estuvo determinada por orientaciones de carácter mercantilista, por lo que su objetivo primordial apuntaba al mantenimiento y fortalecimiento de la riqueza de la corona española. Chile mantuvo un contacto en esta Profesor, ¿estaba dígame. presentando pantalla? Es que Sí. nosotros todavía vemos el video. Ah, ¿en serio? Ya, Sí. espéreme un poquito. Gracias, Simón. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estaba agarrando vuelo yo y me estaba yendo directo a la clase. Ahora sí. Bien. Disculpen. Cosa de la costumbre. Disculpen. Bien, a ver, vamos a retroceder un poquito entonces, ¿no? Bueno, vimos esa diapositiva, después vimos esta de la pirámide y ahora estamos hablando del mercantilismo, ¿cierto? El mercantilismo, ahí está. Como decía, la evolución de la economía, todo esto tenía que ver con el fortalecimiento económico de la corona española. Chile mantuvo un contacto en estas materias con el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú era la capital de Chile, digamos, ¿cierto? Y luego con el Río de la Plata y después van a nacer incluso el Virreinato de la Plata. Sin embargo, el mercado chileno funcionaba en un sistema de autosuficiencia, donde el mejor representante de esta situación era la hacienda, verdadera esfera cerrada que consumía lo que ella producía. En el fondo, lo que se va a vivir en esta época va a ser una especie de mini feudalismo, ¿ya? La hacienda va a ser esta unidad política donde se generaban las riquezas para España. Ya a la vez las riquezas que se consumían dentro de la misma colonia. Bueno, mencionar aquí que España, por ejemplo, buscaba el fortalecimiento económico. ¿Por qué? Porque en Europa el escenario era distinto. Ya, si bien aquí todo se trataba de indígena versus colono, en España pasaba que estaba España, Inglaterra, Francia, Holanda,
y un montón de reinos más luchando por quién era el reino más grande. Y por eso habían bastante guerra en Europa. Siempre han habido guerra. Y habían bastante guerra en Europa y en distintas colonias de Europa. Y todo esto por luchas de territorio. Entonces España necesitaba ese dinero para financiar justamente esas campañas. ¿Y de dónde? De América. Es increíble lo que ocurre porque en el fondo toda esa riqueza, toda esa, todas esas materias primas que se fueron sin volver, ¿cierto? Es complicado toda la cantidad de recursos y de riquezas que se sacaron de América durante esa época. Durante el siglo XVI se había dado gran importancia a la búsqueda de los metales preciosos y la explotación de lavaderos de oro. El siglo XVI es 1500. Apenas llegaron los españoles, recordemos que lo que llegaron buscando fue oro, directamente, ¿cierto? Principalmente en los territorios mapuches. En los siglos coloniales la economía se reorientó a la ganadería y a la agricultura. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque cuando ya estamos en la colonia, ya se acabó la conquista, ya tenemos territorios claros los cuales podemos poblar, ¿cierto? Entonces Profesor, ahora podemos hacer, dígame, Simón. disculpe que le interrumpa, pero estoy desde el celular y con el chat no puedo poner atención. Ya, vamos a deshabilitar el chat. No sé Sí, por qué profe, yo tampoco puedo prestar atención. Ok, gracias. Vamos a... Gracias, profe. Deme un segundo. ¿Por qué no se abre el chat? Espera un momento. Ahí está. Gracias, A ver, profesor. les recuerdo que los nombres quedan ahí guardados, chiquillos, por los que están escribiendo, y esto les puede traer problemas por cómo se están comportando. Yo siempre hago énfasis en que el chat se utiliza solo para colocar nombre, apellido y curso y quizá alguna duda, ¿ya? Pero esto de estar haciendo spam en el chat para la clase, detiene todo. Y de verdad, bueno, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. En fin. Volvamos. Les recuerdo que en vez de estar spameando el chat, podrían estar tomando apuntes, ¿ya? En fin, sigamos. En los siglos coloniales la economía se reorientó a la ganadería y la agricultura porque, es obvio, ¿cierto? Van a durar 200 años aquí los españoles y necesitaban generar una economía sustentable. Es decir, trabajar la tierra y la crianza de animales para la alimentación y sus productos satelitales, es decir, el cuero, el cebo. El cebo en ese tiempo era una cosa muy que se vendía, la grasa de los animales se ocupaba para diversas cosas, para velas, por ejemplo, jabones, qué sé yo. La hacienda eran grandes propiedades, como dice ahí, de producción agrícola y ganadera. ¿Qué era una hacienda? Un concepto moderno de una hacienda vendría siendo como una parcela, ya un gran territorio en el campo, con una casa central, ¿cierto? En esa casa central o casa patronal, como dice ahí, vivía el dueño de la hacienda y su familia, ¿cierto? Señora, hijos, quizá algún hermano, hermana, etcétera. Adyacente a la casa principal estaba la cocina, las piezas de los sirvientes y la bodega, el granero y los establos. Es decir, que existía una casa central donde vivía el dueño, ¿cierto? El patrón, que se le conoce. Y alrededor estaba la casa de estos inquilinos que vivían dentro de su territorio. Por ahí levantaron la mano. Catalina, activa tu micrófono. José Manuel también. Activen su micrófono nomás si quieren opinar, chiquillos. Yo los silencié, pero pueden activar su micrófono. ¿Ya? No, Pero no, solo para opinar. Ah, ok. ¿Y la Cata? Parece que no, parece que había apretado sin querer. Profe, ¿y por qué mataron tan cruelmente al hombre? ¿Por qué se les trataba tan cruelmente a los mapuches? Es buena pregunta. Sí.
Y tiene que ver un poco con el impacto psicológico que se quería generar, ¿ya? Eh, se trataba violentamente al mapuche que luchaba, ¿ya? Ojo que a los otros yanaconas, a los que renunciaban, ¿cierto? Y se unían a los españoles de forma pacífica, se le, se le aceptaba y se le, ¿cómo se llama? Se le tomaba como casi como un sirviente, ¿ok? Y no se les maltrataba. A lo que se les maltrataba era a todos los indígenas rebeldes, en el fondo, ¿ya? Y lo que se buscaba con eso era generar un impacto psicológico, que quedara el miedo, o sea, mostrarle a los demás qué pasaba si tú te imponías o estabas en contra de los españoles. Eh, esa era la finalidad de ocupar tanta crueldad. Si vimos, como vimos en el video, después de las batallas se elegía cuáles mapuches colgar en los árboles que estaban en los caminos. Entonces, cualquier persona que transitara por ahí veía lo que le pasaba a los mapuches que no hacían caso. Ese es el fin, provocar miedo, ¿ya? Leonel, activa tu micrófono nomás. O Mati, también. Dígame. Profesor, una consulta. ¿Mm? ¿Por qué la capilla estaba junto a la casa del patronal y no en otro lugar ubicado? A ver, ¿por qué la religión? Buena pregunta. La religión en este tiempo no deja de cumplir un rol sumamente importante. Recordemos que una de las condiciones que ponía el rey era evangelizar a todas las personas que habitaran América, ¿cierto? Entonces la capilla se le daba como un lugar especial en la casa, ¿ya? Y ojo que esta capilla tenía que estar cerca de la casa patronal para que el patrón y su familia fueran a rezar cuando ellos quisieran y pudieran ir, era como un lugar de reflexión, no era solamente un lugar que se ocupaba ceremonialmente para la liturgia, ¿ya? Hay que entender que la capilla en ese tiempo tenía esa función, era como un lugar de reflexión también, aparte de que se cumplían las misas y toda la ceremonia que se corresponde, ¿cierto? Así que por eso era la ubicación, porque estaba primero el dominio político y luego el dominio religioso, que eran las cosas más importantes de la colonia española. Por eso, Leo. Como dice ahí, está ubicada la casa patronal al lado, ¿cierto? En ella el sacerdote atendía las necesidades espirituales de los habitantes de la hacienda. Muchas veces también cabe destacar que los sacerdotes eran miembros de la misma familia, ya un hermano pequeño, o sea, hermano menor, digamos, o un primo, un tío, qué sé yo, del mismo patrón. Ya muchas veces se daba que los sacerdotes tenían también, eran de lugares o estratos sociales acomodados. Rara vez había un sacerdote mestizo, y siquiera un sacerdote mestizo era de una parroquia pequeña o más bien un asistente, un diácono quizás, ¿ya? Por lo general eran criollos españoles, siempre. Bien. Luego estaban las bodegas, ubicadas en las cercanías de la casa, usadas para guardar el trigo, charqui, cuero, cebo, cualquier tipo de material, ¿cierto? También estaban las instalaciones para hacer el vino. En la hacienda funcionaba una herrería y una carpintería, lógicamente, ¿cierto? Un poco más alejado se encontraba el molino para hacer la harina y la curtidumbre. O sea, había de todo. Era como no era solo una casa, era como una villa, como una mini ciudad, como un mini pueblito. Un pueblito, por así decirlo, ¿cierto? Un pueblucho. Claro, sí, es que era una villa, era una cosa así, ¿ya? Entonces se autosustentaba, generaban su propio alimento, sus propias cosas, y además enviaban recursos a España. Esa era la finalidad de la hacienda. En febrero, ¿cierto? Pleno verano, comenzaba la cosecha del trigo, después venía la trilla, el trigo cortado, ¿cierto? Se pasaba por todo un proceso para molerse y generar todas las cosas que se generan a través del trigo, ¿cierto? Voy a subir este PDF también, chiquillos, para que lo puedan leer con atención,
que debido al tiempo no me quiero detener tanto en los textos, ¿ya? Las viñas, muy importante. El vino, hasta hoy en día, es muy importante y cumple una función importante en la economía chilena, chiquillos, aunque no lo crean. Yo sé que van a pensar, oh, el profe ahora, el profe es curado. No, no, es verdad. El vino es parte de la economía chilena y nos destaca mundialmente por la calidad de nuestros vinos. Las viñas requerían más cuidado. A fines del verano se realizaba la vendimia donde la uva se cosechaba y se reventaba pisándola, así como muestra en la foto, ¿cierto? Eso se hace hasta hoy en día. Finalmente los caldos se guardaban en tinajas de greda y el riego se hacía por acequias. Y zanjas inmediatas a ríos y vertientes. El agua era repartida gratuitamente. Se hacía una fiesta donde se molían la uva, ¿cierto? Se molían así con los pies y hasta hoy en día se hace, ¿ya? Obviamente pasa por todo un proceso que se limpia y todo eso. José Manuel levantó la mano, no sé si habrá sido sin querer. Vendimia se llama, profe. La vendimia, por supuesto. Pintura donde se muestra la vendimia, ahí la vimos recién, ¿cierto? Profesor, ¿y en ese Dígame. tiempo los pies estaban limpios o estaban sucios? Excelente pregunta. Es de verdad. Esperemos que hayan elegido personas y que elegían personas con los pies limpios, yo creo, ¿ya? Y sin hongo y nada de eso. Oye, Aquito. Pero sí. Activen su micrófono, Mati, José Miguel, no sé si. Profe, Dígame. también hace un tiempo nosotros fuimos a una, ¿cómo se llama esta? A una fonda ¿Ya? costumbrista y ahí había unas personas que estaban bailando cueca y después de un rato se lavaron los pies e hicieron lo mismo de aplastar la uva. Sí, pues, o sea, obviamente se lavan los pies. Profesor, Dígame, ¿quién quiere? Ahí por ahí alguien está hablando. cuando se aplastaban así José Miguel. estas con los pies, ¿no se podía transmitir alguna enfermedad por el tipo de pie? Yo creo que había Por alguien ejemplo, el que, señor tenía una enfermedad en el pie, o algún ¿no hongo, se podía traer ¿cierto? una enfermedad? No, yo creo que elegían personas con los pies sanos, ¿ya? Ojo con eso. Ah, ok, ok. Ah, Sí, no van a obvio. tener los pies de Shrek. Claro, imagínese, pues, ahí con champiñones en los pies y moliendo la uva, no, no. Bien, y luego estaba como la frontera de la... Permiso, los voy a silenciar porque se escucha como un ruido ambiente. Estaban los montes, que son como esta especie de frontera de la hacienda, donde topaba con bosques o con montañas, etcétera. Usted estará pensando, ya, pero ¿cómo tan grande para tener que topar con un bosque? Claro, o sea, en ese tiempo la división de la hacienda era casi natural. Estamos hablando, una hacienda era realmente gigante, ¿ya? No sé cuántas hectáreas serán, pero estamos hablando de territorios que podría ser una comuna entera prácticamente. De hecho, tengo entendido que Quilicura en un momento era una hacienda. Eh, Solo Quilicura, para que tengan como esa idea. Ya es una gran porción de territorio es lo que estamos hablando. Bueno, aquí netamente hablaba de cómo la vida cotidiana, ¿cierto? Los animales eran dejados en libertad por los campos exteriores durante 9 o 10 meses. Por esta razón se volvían agresivos y a finales de primavera se organizaba un rodeo. Los inquilinos y los peones se dirigían a los cerros para bajar a los animales, a los llanos de la hacienda y lucían su destreza en esta. Así surgen, por ejemplo, estas costumbres que hoy en día son cuestionables, ¿cierto? Pero hay que entender el contexto y la época en la cual surge. Toda sociedad va evolucionando, ¿cierto? Y hay algunas cosas que efectivamente se vuelven innecesarias con el tiempo, sobre todo en los contextos que se están viviendo. Hay que mirar siempre las cosas, y yo hago siempre esta invitación en historia, mirar las cosas con altura de mira. ¿Qué quiere decir eso?
sin involucrarse en alguna postura en específico. Eso cuando estamos estudiando historia. Cuando en el diario vivir usted puede involucrarse en cualquier cosa. De hecho, vivir es un acto político, ¿cierto? Así que en ese caso no hay problema. Pero cuando estamos viendo en una clase de historia y cosas así, hay que tener en cuenta que siempre vamos a encontrar puntos de vista distintos. La matanza era una faena ganadera donde se extraía el cuero, la carne, la grasa y el sebo, se ocupaba todo lo de un animal. Rancho de campesino, aquí se solía ver telares donde las mujeres generaban los géneros, ¿cierto? Las mantas, además de los hornos para la cerámica. Se fabricaba todo, chiquillos, todo, incluso los jarritos que se usaban, los platos, todo se generaba dentro de la hacienda. Era parte de la vida colonial también, pues chiquillos, o sea, si faltaba algo no había un mall para ir a comprar platos o al súper para ir a comprar los vasos, los platos que faltan, había que hacerlo ahí, en la casa, ¿cierto? No estaba el supermercado, si faltaba 3 chuletas para el almuerzo, no, estaba de la carnicería en la esquina para ir a comprar, ¿cierto? Había que tener la vaca ahí, matarla, esperar todo el proceso, etcétera. O sea, ¿usted misma la podía producir? Claro, ellos producían todo. ¿Lo había que conseguir por sus propios medios? Es que estamos hablando de una vida colonial. La colonia viene de eso, la palabra de colonizar. Yo voy a un territorio indómito, a un territorio nuevo, un territorio que nunca había sido tratado por el hombre y lo habito, ¿ya? Es parte de eso. Entonces la hacienda por algo era tan grande también, porque era este mini pueblo y dentro de este mini pueblo se producía todo. La ropa, el alimento, los utensilios, la herramienta, todo, ¿cierto? Y es porque también la tierra era muy rica, ¿cierto? Habían bosque, agua, tierra, minerales, tierra fértil, animales, etc. Se daba todo, también era parte de eso. Colonizar también es parte de elegir el lugar adecuado para asentarse. Por ahí alguien estaba hablando o quería hablar. ¿No? Ah. Profesor, era yo. Simón. Le quería preguntar si es que no habían emprendimientos familiares o cosas así. La hacienda era un emprendimiento familiar. O sea, por ejemplo, los dueños de la hacienda era el patrón. Y muchas veces el hermano menor, el primo, el papá, o no sé, pues todo era, y también se era como un poco hereditario, o sea, quien iba a guiar la hacienda después era el hijo del patrón, ¿se entiende? Era también, por eso yo decía que era como un mini feudalismo, es como casi volver un poquito a la Edad Media, ya donde estaba este señor feudal que tenía a su hijo, y el feudo es como una hacienda en el fondo también. Pero modernizado y traído a la colonia española, ¿se entiende? Entonces, claro, la hacienda en sí era un emprendimiento familiar. De hecho, las haciendas tenían apellidos, por ejemplo, se podían llamar de acuerdo a un lugar o un apellido. Entonces, sí. Lo que sí, quizás tú quisiste decir como que si habían como negocio anexo, así como no sé, pues, verdurería Los González, verdurería Los Jiménez, o no sé, pues, la peluquería de la señora Juanita. Bueno, eso se va a dar también. Hoy en día. Claro, sí, se va a dar, pero por ejemplo, más en la ciudad, ya en Santiago, que es la ciudad en sí misma, la capital, donde en la zona urbana vamos a encontrar comercio. Pero este comercio y todas estas cosas llegaban desde la hacienda, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, claro, sí, también se comerciaba. Y sobre todo porque hay hacienda especializada en ciertas cosas, ¿cierto? Algunas van a producir, no sé, papa, cebolla y tomate, pero no van a tener lechuga. Entonces van a mandar algún servidor allá acá a la capital a comerciar, ¿cierto? Se daba mucho eso. Sí, efectivamente. Pero, y claro, en Santiago también podemos encontrar otro tipo de servicios, quizás, pues, peluquería, artesanías, arte,
quizás teatro, música, claro, otro tipo de cosas podemos encontrar en Santiago. Pero eso va a significar por lo menos un día de viaje también, hay que tener en cuenta. Ya no era tan simple. Pero claro. Ahí habían otro tipo de actividad económica, pero la principal en la colonia es la hacienda, el corazón económico, digamos. Profe, aportando de lo que usted dice, también se usaba acá en Chile el trueque. Claro, a eso me refería, por ejemplo, que se enviaba un peón con los materiales de la hacienda, ¿cierto? Por ejemplo, si yo produzco mucho cuero, enviaba a uno a cambiar cuero por algo que me faltara, ¿cierto? No sé, algún producto O sea, agrícola. trueque. El trueque es intercambio. ¿Qué quiere decir? Yo no te compro algo, no te compro, por ejemplo, si tú me quieres ofrecer un celular, yo no te lo compro a 100 lucas, por ejemplo, sino que te ofrezco, no sé, Fideo, cambia. Con fideo. El mío que está te como hace ofrezco, 20 años roto. claro, o te ofrezco una tele, por ejemplo. Es un trueque, un cambio, es que busca ser equivalente. Ojo con eso. No puedo cambiarte un celular. Espérame un poquito. No puedo cambiar un celular por un paquete de fideo, ¿me entiendes? El trueque busca ser justo también, busca ser equivalente. Un trade. Pulperías. Profe, Dígame. en Facebook hay un trueque. Sí, y en los juegos por ahí también, como dijeron, también hay sistemas, los Pero juegos los online años- sobre todo, Adopt Me. donde uno puede intercambiar cosas, ¿cierto? Eso es trueque. De hecho, el trueque, Y ya se puede hacer trueque. sí, se da en algunas Es sociedades. que antes se hacía en los años Oink. Se ha hecho durante mucha época y se hace en algunos lugares donde la economía no llega, No ¿cierto? alcanza. Exacto. Profe, Dígame. No sabe que mi tía, a veces cuando le queda súper chica la ropa a su hijo, o sea, a su guagüita, Ujú, hace un trueque. claro, Pero a veces la intercambian por plata, por la ropa, o si no por más ropa, pero de su talla. claro. En el cambio, bueno, cambiar por plata vendría siendo venderla, pero a veces cuando la cambia por otro bien, es un trueque. Dígame. profe, ¿Cuándo empieza las pulperías? Las pulperías van a empezar después, en la etapa más tardía de la colonia, que es lo que vamos a ver después, cuando ya estamos hablando de un Santiago más desarrollado, por ahí por 1700 o 1800, previo a la independencia. Ahí vamos a estar hablando ya del tema de las pulperías y sobre todo también cuando Chile se independiza y también las vemos presentes durante después de la Guerra del Pacífico, con la explotación del salitre, ahí las vemos totalmente claras. La pulpería es este como bazar interno donde se negociaba, ya, pero no me quiero desviar mucho de ese tema. Por ahí escuché también a alguien más que tenía una duda. profe, Dígame. ¿usted sabía que yo he visto varias ferias medievales de la edad medieval que ahí podría intercambiar botas o zapatos y te daban un arco y flecha? Mira, buenísimo, po. Para que vea ahí, eso también es otro ejemplo de trueque. Profe, Por lo general, las sociedades indígenas acá en América y también en otros lugares de las primeras civilizaciones, Sumeria, etcétera, también se daba el trueque. ¿Ya? Es algo Profe. bastante común. Dígame. que no sé si usted ha visto la serie de Clarence, que en un episodio como que empiezan a intercambiar cosas. Claro, sí, la he visto. O sea, no he visto ese capítulo, pero sí ubico a Clarence. Buenísima. Es buenísima la serie. Profe, Dígame. o la- Bien. profe, o las veces que nosotros intercambiamos cartas de los juegos, eso también es un trueque. Eso también es un trueque. Cartas Esas Pokémon. cartas antiguas de los basquetbolistas, eso, ahí se cambiaban, po. Ujú. Bien, muchachos, en honor al Por tiempo, eso eran los años Oink. vamos a tener que dejarlo hasta acá. Vamos a continuar Profe. la próxima clase ¿Profe, va a hablando subir de a la YouTube? No, Por supuesto. Por supuesto.